Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió el liderazgo de Occidente y su defensa militar. Europa inició la reconstrucción y fundó su modelo de desarrollo en la democracia liberal y el capitalismo. Con la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, Estados Unidos se consolidó como el nuevo imperio y la nación más respetada del planeta. La historia de la humanidad ha estado marcada por ciclos en los que el cambio y la disrupción son la norma. Y como los seres humanos somos criaturas todavía en proceso de evolución y la única especie que tropieza varias veces con la misma piedra, pues estamos en este momento forzando el cambio de este ciclo sin corregirlo a otro que por el momento ofrece más volatilidad e incertidumbre que luces y esperanza. La democracia liberal y la libertad económica son el modelo que más desarrollo y bienestar dieron al mundo. Pero en los últimos 20 años, ese modelo entró en un proceso de deterioro y degradación porque la política se convirtió en desagüe y los políticos en plaga. El ciudadano quedó atrapado en un sistema de democracias disfuncionales y de fachada, populistas y autoritarias. Y ni hablemos de las dictaduras. Europa se perdió en las regulaciones, los controles de la burocracia y la complacencia del bienestar. En los últimos 15 años bajó del 25 al 15% de la economía global y su influencia en el mundo está en la frontera de la irrelevancia. Estados Unidos entró en una espiral de gasto y deuda insostenibles. El cinismo y la división tomaron control de la política y hoy da la impresión de que están desarmando el modelo de instituciones y Estado de Derecho que lo hicieron nación exitosa. El drama es que las opciones no son opción. China, Rusia e Irán son estados criminales con agendas imperiales. Su enemigo es el Occidente libre, pero este se durmió en el timón. Por estas razones, una mala paz en Ucrania, o peor aún, el triunfo del criminal invasor, traerá consecuencias devastadoras para Europa y sería el precedente que abra las puertas de Taiwán para China, las de Corea del Sur para la del Norte y que Medio Oriente se incendie otra vez. Si la Segunda Guerra Mundial fue el precio que se pagó por la democracia liberal y la libertad económica, tengamos cuidado, pues hoy hay varios locos con poder jugando con fuego. Por eso es vital que Occidente vuelva a la agenda de la libertad y la racionalidad política. Es vital que vuelva a los valores que lo hicieron la civilización más exitosa de la historia. El primero de ellos, la libertad. Las reglas internacionales que rigieron el mundo en los últimos 80 años evitaron conflictos bélicos globales y promovieron una prosperidad creciente sin precedentes en todos los continentes. Esas reglas están cambiando. Ese orden está agonizando. Estados Unidos, por un lado, que fue líder de Occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y China por el otro, con aliados tóxicos como Rusia, intentan imponer un nuevo orden al resto de naciones del planeta. Europa podría ser la gran perdedora. Con una guerra de 3 años dentro de sus fronteras y su principal aliado militar, Estados Unidos, dejándoles solos ante el dictador déspota, invasor y asesino de Moscú, los países europeos enfrentan una amenaza existencial. De 1600 a 1945, Europa fue el continente más bélico y el epicentro de las 2 guerras más mortíferas en la historia de la humanidad. Durante estas guerras murieron millones de personas. Los bandos en conflicto contaban con inmensa y sofisticada maquinaria industrial y militar para aquellos tiempos. Después de las llamadas guerras mundiales, Europa abandonó la carrera armamentista y entró a un periodo de paz. El consenso fue que los países que habían provocado las guerras mundiales debían ser limitados en sus capacidades militares y Estados Unidos se haría cargo de defenderlos en caso de una agresión. Mientras Europa se acomodó durante décadas a depender militarmente de Estados Unidos, surgieron nuevas potencias militares que hoy son capaces de desafiar e incluso vencer a los países europeos.
Solo 3 de los 10 ejércitos más poderosos del mundo se encuentran en Europa y solo Francia e Inglaterra mantienen su estatus de potencia nuclear. Ante esta amenaza, Europa anunció un plan de rearme de $800 mil millones que podría ser financiado en parte con los activos que se le confiscaron a Rusia cuando inició la invasión de Ucrania. En los próximos años, se estima que Europa comenzará a gastar 3.5% de su Producto Bruto en defensa para convertirse nuevamente en una potencia militar. Sin embargo, Europa no lo tiene fácil. Gran parte de sus capacidades militares dependen del soporte que le brinda el ejército de Estados Unidos o compañías estadounidenses. Pero las relaciones transatlánticas se están deteriorando y la OTAN corre el riesgo de desaparecer. Además, para Europa será muy difícil iniciar una nueva era armamentista con una economía débil, una población envejecida, alta deuda pública y un gigantesco estado de bienestar que no solo representa un enorme peso fiscal, sino también desincentiva la innovación y la laboriosidad de los europeos. El tridente del mal, China, Rusia e Irán, con países satélites en los 5 continentes, son una grave y creciente amenaza para Occidente debido a que Estados Unidos hace cada día más evidente que decidió abandonar a sus socios históricos y busca rediseñar el orden geopolítico mundial, motivado por intereses de corto plazo, abandonando los valores que lo hicieron el líder de Occidente. Europa, la cuna del Renacimiento, del liberalismo moderno, de la revolución científica y la revolución industrial, tiene el mayor desafío de los últimos 80 años. Tendrá que reinventarse y convertirse nuevamente en la potencia económica y militar que definió el mundo en los últimos 500 años. ¿Podrán con ese desafío los líderes del viejo continente? Después de la Segunda Guerra Mundial, los habitantes del planeta hemos vivido el ciclo de mayor paz, prosperidad y desarrollo en la historia. Más gente que nunca salió de la pobreza y faltan muchos todavía. Pero íbamos bien y los conflictos se superaban. Esa era terminó. Desde los primeros años de este siglo, el mundo está presentando síntomas de que vamos hacia un conflicto global con características impredecibles e insospechables consecuencias. Europa, la Unión Europea, uno de los inventos más extraordinarios y exitosos de la historia, está en peligro por múltiples razones. Lo delicado es que el futuro próximo de Europa está concatenado con el futuro de Occidente, del cual nuestra América Latina es parte. Para conversar sobre el delicado momento que vive Europa, tengo el gusto de presentarles a Román Ortiz, doctor en Ciencia Política con maestría en Administración, es experto en seguridad, defensa y geopolítica y es asesor de importantes instituciones en Estados Unidos y América Latina. Doctor Ortiz, bienvenido a Razón de Estado. Se han venido acumulando los dolores de cabeza para Europa. Ucrania, la economía, la migración, la debilidad de los gobiernos, liderazgos muy cuestionables y el futuro de la OTAN de cara a la amenaza rusa a otros países de Europa. ¿Cuál de los problemas es el que más sueño te quita? Sin duda alguna, la amenaza rusa. Yo creo que Rusia, para Putin en particular, Ucrania solamente es el primer plato. Y si no se frustra su interés expansionista en Ucrania, vamos a tener un conflicto con los bálticos y es posible que más adelante con otros países de Europa. Con la nueva política exterior de la Casa Blanca respecto a Ucrania y a la OTAN, ¿será capaz Europa de estar a la altura de las circunstancias? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no? Bueno, no cabe la menor duda de que es un reto impresionante. Me parece que hay una buena oportunidad, sobre todo después de las elecciones alemanas, con la llegada de Friedrich Merz a la Cancillería en Alemania. Si Europa no está a la altura de las circunstancias, sobre todo si no se rearma, lo que vamos a tener finalmente es lo que se llama la finlandización de Europa. Es decir, que al final los Estados europeos van a perder su soberanía y van a quedar bajo la esfera de influencia rusa. Por lo menos una parte de ellos, sobre todo Europa del Este. ¿Cómo explicas la aparente alianza o complicidad entre la Casa Blanca y el Kremlin? Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad del presidente Trump. Yo creo que tiene una admiración por Vladimir Putin y en general por los hombres fuertes, digamos, en la política internacional, por las figuras autoritarias.
Y me parece que tiene que ver con que él además tiene un gran desprecio por lo que ha sido, digamos, el establecimiento de política exterior y de defensa tradicional en Estados Unidos. ¿Cuánto de fuerte va a ser este giro y cuánto va a durar? Es una duda, porque depende tanto de una sola persona y de un grupo pequeño en torno a él, que uno puede guardar la esperanza de que después de eso las cosas volverán a ser por lo menos distintas de lo que son ahora. 30 países de Europa y la OTAN están en reunión permanente para discutir sobre la defensa de Ucrania y la paz en Europa. ¿Ves un escenario en el que si Estados Unidos se sale de la OTAN y abandona a Europa, el tirano asesino de Moscú se quede con Ucrania y siga invadiendo otros países de Europa? Ya dijiste algo, pero profundiza un poco más el tema porque ese es el tema. Sin duda. Es decir, si Europa no permanece unida y si no gasta lo que tiene que gastar y si no toma los riesgos que tiene que tomar, y entre ellos, por ejemplo, utilizar los 200 billones de dólares que tiene de Rusia congelados en sus bancos para armar a Ucrania y fortalecer su defensa, entonces tenemos un escenario delante en el cual básicamente Putin va a poder despedazar Europa pieza por pieza. Ya. En el último siglo, Europa fue el centro de 2 guerras mundiales y la Guerra Fría. En los 3 conflictos, la participación de Estados Unidos fue determinante. Europa se convirtió en el epicentro de la libertad, del libre mercado, de los derechos civiles y el Estado de Derecho. Y en esto Estados Unidos llegó a ser su espejo hasta ahora. Hay retroceso, decadencia y pérdida de estos valores de ambos lados del Atlántico. Estados Unidos y Europa, que también juntos eran una fuerza imbatible en defensa de la libertad, ya no lo es. Esto cambió. ¿A dónde va el mundo? Yo creo que estamos en una coyuntura crítica. Y yo creo que hay dos cuestiones que van a determinar eso. Por un lado, si aquí, digamos, las tendencias autoritarias que se están manifestando dentro de los Estados Unidos se consolidan, o por el contrario, la sociedad civil norteamericana, que es extraordinariamente potente y autónoma, demuestra que puede, digamos, contener esas pulsiones autoritarias y retornar o reconstruir la fortaleza de la democracia liberal. En el otro lado, el reto es si Europa puede permanecer unida. Si las fuerzas nacionalistas que están creciendo en algunos países, como Alemania o como Francia, se imponen y se va a una disgregación que va a hacer mucho más fácil a Moscú influir en Europa, o por el contrario permanece unido y el proyecto de la Unión Europea sigue adelante con más fuerza. Rusia busca desmantelar el equilibrio de poder con Occidente. Un poder vigente desde que terminó la Guerra Fría. China usa a Putin y a Irán para el mismo objetivo. ¿Estamos ya en una nueva Guerra Fría? Creo que estamos en algo aún peor que la Guerra Fría, y es que estamos en una competencia entre múltiples potencias. Yo creo que Rusia, China y los países occidentales, los Estados Unidos y Europa, están enfrentados en una competencia a múltiples bandas. La gran cuestión es si Europa y Estados Unidos van a seguir juntos. Y si no siguen juntos, si Europa puede jugar como una fuerza autónoma. Y eso depende de lo que los europeos decidan en términos de estar juntos, fortalecer su economía y fortalecer también su defensa. Putin se equivocó invadiendo Ucrania. Pensó que en 2 semanas ponía a uno de sus títeres al mando del gobierno en Kiev. Aquello fue ya un fracaso de una magnitud incalculable. Seguir en una guerra permanente es una locura más grave todavía, pero independientemente del arreglo al que se llegue, que será malo porque el costo de esta tragedia es alto y ya se pagó, ¿cómo termina Putin? Bueno, Putin ha asociado de alguna manera su supervivencia política al desenlace, no solamente de esta guerra, sino de su política expansionista. Para mantenerse en el poder necesita continuar expandiéndose hacia adelante. Entonces, creo que este asalto contra Ucrania es solamente un capítulo en un proyecto expansionista mucho más grande del que depende su supervivencia política. Mientras Putin permanezca en el poder, Europa no va a estar segura. Sin duda alguna, ese personaje le gusta el peligro y sus características de tirano asesino pues lo marcan y al final serán la causa de destrucción. Tomar conciencia de que el mundo pasa por un momento de grandes riesgos y suma gravedad es el primer paso para que los ciudadanos del mundo pongan más atención a los funcionarios de sus gobiernos que se supone deben velar por sus intereses. Los primeros, la paz, su seguridad y su bienestar. Vaya tiempo los que vivimos. Doctor Ortiz, como siempre, muchas gracias. Iluminas esta tribuna.
Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos marcaron el inicio de un siglo que no ha dejado de sorprender, asustar y amenazar. Van 25 años y vean cómo estamos. El desafío más grande que enfrenta el mundo en que vivimos es la ausencia de liderazgos sólidos que practiquen la racionalidad política y que comprendan la importancia de defender los valores de la libertad y los derechos civiles que construyen naciones exitosas. Para conversar sobre la complejidad geopolítica que vive el mundo y los efectos que está provocando en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista argentino. Se especializa en investigaciones históricas y análisis de conflictos internacionales. Ha trabajado con History Channel, National Geographic, Discovery Channel, Chilevisión y Canal Encuentro, entre otros. Ha publicado 3 buenos libros. Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo calificas la situación de Ucrania esta semana? ¿Ya tiene acceso a la inteligencia americana para defenderse? La situación de Ucrania en este momento es de resiliencia. Ha logrado resurgir a partir de aquel bochornoso evento en el Salón Oval. Acaba de firmar un acuerdo para una tregua de 30 días con Estados Unidos y ahora la pelota quedó del lado de Putin. Ucrania ha demostrado que quiere la paz y mientras tanto sigue resistiendo. Actualmente solo Francia y el Reino Unido poseen armas nucleares en Europa, que ya son muchas, pero ¿deberían otros países europeos tener capacidades nucleares para disuadir al loco del Kremlin de que haga más locuras de las que ya ha hecho? Sucede que cuando Ucrania en el 91 se independiza y firma los acuerdos de Budapest, se deshizo de casi 1.900 cabezas nucleares. Hay una lección que empieza a entenderse y es que al haberse desprotegido nuclearmente fue atacada por Rusia. Ahora las únicas potencias, tal como lo dijiste, nucleares en Europa son Francia e Inglaterra. Entonces, la gran pregunta es, frente a un mundo en donde pareciera perderse el Estado de Derecho e imponerse la ley del más fuerte, ¿es válido seguir defendiendo la idea de que los países no tienen que proliferar nuclearmente? Es una enorme duda que ha planteado el mundo moderno y que Putin nos ha llevado lamentablemente a preguntarnos. Estados Unidos mantiene alrededor de 275 bases militares en Europa y entre 80.000 y 100.000 efectivos. ¿Qué tan preparadas están las fuerzas europeas para llenar esas capacidades en términos tecnológicos, estratégicos y boots on the ground, como dicen los americanos, o sea, soldados? Si hacemos una sumatoria de la cantidad de soldados, tanques y de presupuesto de defensa, a Europa le tiene que sobrar capacidad no solamente para enfrentar a Rusia, sino a cualquier otro adversario que se le presente. Haciendo una comparación numérica, tiene, para darse una idea, un total de 2.2 millones de soldados y tiene 4.400 tanques. Esto es más que lo que alinea Rusia. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo conciliar a una región que vivió en la comodidad del consumo durante tantos años, preocupada por temas como el género o el ambiente, que no son temas muy importantes, pero que no son prioritarios para la defensa, y además compatibilizar los intereses, lenguajes, culturas y tipos de combate o tipos de formas de combatir de 27 naciones? Es un desafío. La pregunta es, ¿tiene alguna alternativa Europa ahora que Estados Unidos pareciera estar en retirada? Ignacio, ¿crees que Europa debería utilizar activos rusos confiscados para financiar la construcción de parte de ese nuevo aparato militar que pareciera que necesita? Desde los acuerdos de Versalles queda claro que cuando un Estado provoca un daño, tiene que pagar por ello. Si Putin no se aviene a, por lo menos, pagar una parte del daño, se estima que la reconstrucción de Ucrania va a demandar $600.000 millones. Entonces, la licitud de este procedimiento históricamente es dada, sí, es viable. La gran pregunta es, ¿de dónde saldrá el resto? Porque los activos decomisados en Europa son 220.000 millones. Falta mucho para los 600.000. Entonces, deberíamos pensar en cuál es el mecanismo para que Rusia, en función de que haya una penalidad por atacar, termine de pagar el daño que ha causado en Ucrania para que otros países no vuelvan a
caer en ese ejemplo tan trágico como el de Ucrania. Pues esperemos que el Occidente libre sepa cobrar las cuentas por cobrar que sin duda alguna tiene el asesino del Kremlin. Ignacio, pasando a nuestra tierra, a nuestra región, ¿cómo crees que afectará a América Latina el deterioro en las relaciones entre las potencias de Occidente, o sea, entre Estados Unidos y Europa? Hay dos problemas. El primero está en que el comercio internacional está siendo muy dañado y nuestros países cada vez más dependen más, no solamente del comercio, sino el valor de las monedas y el endeudamiento de las grandes potencias. Y después, desde el lado militar, hay dos problemas. El primero es que si es la ley del más fuerte, entonces todas las diferencias que persisten, limítrofes, comerciales, políticas, bien podrían ser dirimidas esta vez por la fuerza. Porque si se abrió ese camino, esa grieta, ese camino de la violencia, entonces se empieza a habilitar. Y el segundo problema es la carrera armamentística. Nuestra región es considerada la más pacífica del mundo. En consecuencia, los presupuestos militares cayeron. La gran pregunta que yo dejo en el aire, ¿qué rinde más para un país? ¿Gastar $1 millón en una cosechadora o $1 millón en un blindado? La respuesta depende de cada uno. ¿Qué tan fuerte es la alianza chino-rusa? ¿Cómo está China aprovechando el sinsentido del abandono de Estados Unidos a Ucrania? Y para completarte la trilogía, ¿le conviene también a China que el conflicto termine? Para dar un ejemplo, Rusia le vendía a Europa antes de la invasión 220.000 millones anuales en gas y petróleo. Hoy China le compra un total de 64.000 millones, es decir, no terminó de reemplazar, pero sin embargo el vacío que fue dejando Europa con las sanciones y con el dejar de comprar tantas materias primas fue cubierto por China. Hoy Rusia depende para sus ingresos y para seguir funcionando, maquinarias industriales, automóviles, hasta celulares, depende de China. No hay en este momento posibilidad de reemplazo de China. Muchos dicen que Estados Unidos quiere desplazar a China de Rusia, pero eso de momento no es posible porque va a seguir sancionada por Europa, por lo tanto no es un mercado que sea válido como para comerciar o para poder hacer negocios. No, Estados Unidos no quiere desplazar a China de Rusia, quiere aliarse con China en todo caso para hacer algún tipo de acuerdo ideológico o alguna coincidencia ideológica entre Trump y Putin, pero más allá de eso no existe ninguna lógica porque China tiene agarrada a Rusia a la altura del comercio y a la altura de los ingresos y de eso no se sale tan fácilmente. Ya. Para terminar, Ignacio, y te agradezco una respuesta breve, si tuvieras que hacer un pronóstico o una apuesta sobre cómo termina el conflicto en Europa, ¿cuál sería? No me animo a hacer una profecía, solamente tengo un deseo. Alguien invadió al otro y eso fue injusto. Yo creo que tiene que ganar la justicia. No hago una profecía, tengo un deseo, que gane la justicia esta vez y siempre. Hay pocos escenarios en los que habríamos imaginado a un Occidente tan desarmado y desorganizado, dándose golpes a sí mismo y abriendo las puertas para que los enemigos de la libertad avancen, pero ese es el mundo que hoy nos toca enfrentar. No queda otra que seguir luchando por esos valores tan importantes. El primero de ellos, la libertad, obviamente el Estado de Derecho y la decencia política. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Qué gusto saludarte. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.